En esta tarde quiero la meditación compartirte, se titula Bienes materiales y el don de la fraternidad. Obviamente el tema de la fraternidad lo subraya en la pregunta que hace un hermano pidiendo que su otro hermano, que su hermano comparta con él la herencia. Pero hablemos sobre los bienes materiales. Ya al final, antes de hacer esta edición de diapositiva, quise titularle a este tema la balanza. También le llamé los graneros por la parábola que el Señor nos comparte. Pero vamos a compartir sobre todo esa relación del camino de la vida cristiana que inicia nuestra vida, tuya y mía, sin nada y terminará sin nada. Y sobre todo en ese sentido poder presentar el modelo que Santa Teresita del Niño Jesús, que está en la fotografía de la izquierda, supo descubrir en ese desposeerse, en ese no tener nada, no tener seguridades, sino solamente en lo que Dios le ofrece. Y te comparto esta fotografía de este escritor español, aquella famosa generación del principio del siglo XX, algunos le llaman la generación del 29, Miguel de Unamuno, aquel intelectual, digamos, en conflicto con el franquismo en España y con toda esa lectura a veces muy compleja sobre la relación de la iglesia con la política, personas a favor, personas en contra, y pues bueno, aquella expresión de Juan Manuel Serrat de la otra España, bueno, Mocedades, que hablaba de la otra España, la que huele a caña, a tabaco y brea, habla de aquella visión distinta de una España intelectual. Pero aún así, aún con esa necesidad de ser librepensador, Miguel de Unamuno tiene aquello que a mí me fascina en su expresión sobre ese seguir creyendo en Dios y sobre todo en la bondad de lo que Jesús nos ha predicado. Aquel texto sobre la infancia que él comenta, donde le dice él al Señor, agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. Tú la hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad, vuélveme a la edad bendita en que viviré soñar. Gracias, Padre, que ya siento que se va mi pubertad, vuelven los días gloriosos en que era hijo y nada más. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. Tú la hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Y bueno, esta visión de fe es difícil arrancarla del corazón, aun cuando alguien de pronto quisiera ser independiente, pero se reconoce que jamás será autónomo de lo que Dios significa en su vida. No puede erradicar totalmente ese impulso del corazón que Dios sembró, que Dios así nos hizo, de buscarlo a Él y de tener esa preparación para encontrarnos con Él, para cuando un día Él vino, el hombre, el ser humano, estaba ya preparado o tenía en su corazón la preparación para encontrarse con el Dios que vino a la tierra. Bien, vamos al texto del Evangelio, dentro de este capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo alguien de entre la gente le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno posea riquezas abundantes, estas no le garantizan la vida. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y
y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, subrayo en azul esta segunda parte de esta perícopa. Guárdense de toda clase de codicias, pues aunque uno posea riquezas abundantes, estas no le garantizan la vida. Perdón, ahí me faltó la D en el texto sagrado. Y vamos a hablar un poquito sobre la balanza de Dios y sobre ese lugar que tiene la riqueza en nuestra vida, que es transitorio, que se recibe, pero que debemos ser libres ante ello. Por eso, adelante, quiero hablar de tres relaciones o tres manifestaciones de nuestro espíritu. Hay manifestaciones del espíritu buenas, pero también hay manifestaciones del espíritu alejadas de la bondad. Hablamos sobre la envidia, la codicia y la avaricia. Son tres conceptos cercanos y a veces confundidos porque son muy parecidos. En lo concreto, sin embargo, marca una diferencia. Y estos tres conceptos, te decía, se manifiestan en la invitación del Señor para no caer en ellos, sobre todo en el 10º mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué es la envidia? La envidia es una sensación de tristeza que nos provoca los bienes que otra persona posee. Y a veces hace que nosotros deseamos que aquello que posee la persona no le aproveche. Tiene un carro, que no lo disfrute, que lo pierda, que le salga malo, que tenga un accidente. O sea, hay quienes llegamos a incubar también este tipo de deseos, o incluso hasta que le provoque algún daño. Pero, digamos, esta envidia se da no tan solo en los bienes materiales, sino también espirituales. O sea, de pronto que alguien sea más inteligente que tú y que yo, nos provoca envidia, que queremos que no le sirva, queremos que un día ya no tenga la capacidad lógica que hoy tiene de análisis, esa capacidad de procesar, de organizar, de tener tanta lucidez, de ser tan brillante. O sea, queremos que un día ya no lo tenga, o al contrario, o sea, algún día esto le provoque algún daño. Y así, aparte de los bienes materiales, de los espirituales, podemos hablar de los familiares. O sea, alguien tiene una casita nueva, nos da tristeza que alguien la tenga y quisiéramos que le salga mal construida, que, no sé, la inundación la pierda o que, no sé, suceda algo que no le ayude. Y así podemos hablar de lo laboral. Alguien tiene un éxito, a alguien le dan un cargo, a alguien le dan un reconocimiento, a alguien le dan un ascenso, alguien tiene un ingreso mayor en lo económico. Y lo mismo, o sea, deseamos que no le aproveche, que lo pierda, que le provoque algún daño. Y ojo, también en lo eclesial. O sea, esto se da entre las personas de todo tipo, laicos, monjitas, sacerdotes, matrimonios, de parroquia a parroquia, de decanato a decanato, de zona a zona, de diócesis a diócesis. O sea, nos provoca tristeza que alguien tenga lo que yo no tengo. Quizás el tema más cercano a nosotros. Pero aunque sea brevemente, ya no me detengo mucho al hablar de la codicia. Pero la codicia es la desproporción entre lo que lícitamente necesito y aquello a lo que yo aspiro. O sea, yo necesito una camisa,
pero no necesito 40 camisas o 50. O sea, hay una desproporción entre lo que lícitamente yo necesito y aquello a lo que aspiramos. Sé que en este tema puedo meterme en Honduras, porque cada uno de nosotros a veces con mucho esfuerzo logra lo que tiene, pero sí allí hay necesidad de que Dios nos ayude a discernir para ese deseo que es lícito. O sea, yo deseo comer, sí, es lícito, pero que la comida se eche a perder en el refrigerador y no soy capaz de ubicar la proporción de lo que realmente necesito. O sea, que yo necesito un zapato cómodo, sí, pero no necesito 40 pares de zapatos, caray. Reitero, sé que aquí nos metemos en complicaciones, pero es bueno mencionar las cosas como son, porque esto abarca todas las cosas. Entonces, obviamente debemos ubicar nuestra verdadera necesidad y no hay problema que tengamos algo de holgura en las cosas que tenemos, pero sí evitar la codicia. Finalmente, si la envidia es tristeza por lo que el otro posee, yo no tengo, si la codicia es la desproporción entre lo que lícitamente necesito y aquello a lo que aspiro, la avaricia es una actitud de mezquindad en mi corazón, donde no quiero compartir. A veces la codicia va unido a la avaricia, pero la codicia es un deseo desmesurado, un deseo descontrolado, mientras que la avaricia es el no querer compartir aquello que poseemos. Y hay quien es avaricioso hasta teniendo 2 pesos, pero el que codicioso no quiere 2 pesos, quiere miles y miles y millones y ser millonario, etcétera. O sea, aquí se marca una diferencia. El avaricioso, voy a decir, perdón, la comparación, que puede ser grotesca, pero como el perrito que tiene su hueso y tiene otro hueso y el otro se acerca y empieza a ladrarle. Digo, la expresión quizá es grotesca, pero ojalá que entendamos que a veces esas actitudes van sobajando nuestra actitud de verdadera humanidad. Adelante, ante los bienes materiales, el Señor nos invita a 2 cosas. Ser solidarios y ser subsidiarios. Quisiera que esta tarde pudieran quedar claros estos 2 conceptos, porque son conceptos de la doctrina social de la Iglesia. La pregunta antes de hablar de solidaridad y subsidiariedad es para que tú y yo nos ubiquemos, sobre todo ante el pasaje del Evangelio. Los bienes materiales que posee nuestro hermano, nuestra hermana. Vayamos a lo que nos dice el Evangelio. Un hermano va y le dice al Señor, dile a mi hermano. O sea, estamos hablando de una relación de familia. Yo sé que el término hermano es amplísimo, ya lo hemos platicado en la Sagrada Escritura, pero aquí habla de herencia. No habla de alguien que comparta conmigo las cosas que tiene, no, la herencia es algo que vincula a los hermanos, algo que los papás dejaron fruto de su trabajo. Y esto provoca esta situación difícil entre hermanos. La pregunta es esta: si los bienes materiales que posee tu hermano o tu hermana han generado en ti o en mí avaricia o codicia, o envidia, o lo que poseemos nosotros detona una actitud de avaricia, de codicia o de envidia. Ahora sí, después de que tú y yo dejamos esa pregunta en el aire, debemos ubicar lo que es la solidaridad, que es la manifestación de la caridad, pero sobre todo en esa capacidad de compartir lo que Dios nos ha dado en relación a los bienes materiales. Recordar que la solidaridad tiene 3 componentes, que es la compasión, es el reconocimiento y es la universalidad. La solidaridad cristiana, en primer lugar, brota de la compasión, brota del sentir que me duele lo que al otro le duele. Es entonces cuando uno es solidario. Y cuando yo ya me compadecí,
reconozco que el otro es mi hermano. Y mi hermano como humano, pero también ojalá los que somos la misma sangre tengamos solidaridad con nuestra misma sangre. Y después de la compasión y del reconocimiento viene la universalidad. Si yo tengo 7 hermanos, yo debo tener la posibilidad de ayudar a los 7 hermanos. Si tengo esa posibilidad, digamos, cada quien con sus 5 pesos o con sus 50 pesos o con sus 500 pesos, si yo tengo 5 y si tú tienes 5,000, o sea, ser solidarios significa ayudar de acuerdo a nuestras posibilidades sin distingos. Pero aquí es bueno distinguir lo que es la solidaridad de la subsidiariedad. La solidaridad debe ser con todos, pero la subsidiariedad debe ser especialmente destinada a quien tiene carencias especiales, a quien vive un cuadro diferenciado especial, a quien está ubicado en un desnivel, digamos, especial. El ser solidario me permite compartir con todos, pero el ser subsidiario es buscar la posibilidad de que quien menos tenga se aproxime un poquito más a quien tiene a lo que tiene el otro. Entonces, la subsidiariedad es la capacidad de poder subir la diferencia para que sea menos y el desnivel para que sea menos ese desnivel. Ese es el elemento subsidiario. Y entonces tú debes de ubicar, aparte de saber, y yo también, de ser solidarios con todos nuestros hermanos, porque el tema es el de los hermanos, reitero, también ser subsidiarios. Queramos o no, lo que hablábamos en la mañana, el mecanismo de las diferencias, aún aquellos que tenemos la misma cuna biológica y la misma cuna moral, la misma cuna de genes, la misma cuna de sangre, la misma cuna de vida, sí, aún así hay diferencias. Dios maravillosamente nos ha hecho diferentes y no somos más ni menos, ninguno ni otro, pero ahí sí es bueno ubicar de los 7 hermanos o de los 6 hermanos que tiene Rogelio, con cuál debe ser más subsidiario, solidario con todos en el momento en que se necesite, pero debemos tú y yo ubicar quién tiene una necesidad especial como para que yo pueda ser subsidiario. Sí cuidar lo que el pensamiento cristiano, el pensamiento de la iglesia encierra sobre la subsidiariedad, que la subsidiariedad debe ser promotora del otro, no crear dependencias permanentes. Si se crea una dependencia permanente llamada paternalismo, entonces no fuiste subsidiario. O sea, no buscaste que él creciera, lo dejaste enano, lo dejaste pequeñito, lo dejaste ahí al ras del suelo. Ser subsidiario es ayudarlo, hermano. Toma este curso, hermano. Oye, ¿por qué no pones este negocito? Oye, hermano, ¿por qué no inviertes esto en esto? Oye, hermano. O sea, ser subsidiario es buscar que haya nivelaciones. Sí, ubicamos ya la belleza del término solidario y del tema subsidiario. Estas dos verdades deben vivirse en nuestro corazón y nos llevan a dos verdades que debemos nosotros vivir en nuestra propia familia. Primero, que no podemos sacarnos la sangre de las venas. O sea, ojalá lo entendamos en la relación fraterna. O sea, mientras tengamos vida, los 7 hermanos seremos hermanos. Tus hermanos, sus hermanas serán tus hermanos, sus hermanas. Y la segunda verdad para nuestra vida y relación es saber lo que dice el Evangelio de hoy. Cuando dice, necio, esta misma noche morirás. Sí, la vida es incierta, pero la muerte es cierta. ¿Cuándo? Cuando Dios diga, Él querrá llamarnos. Por eso hoy adelante vamos a hablar de la balanza. Te decía, quise llamarle a esta meditación la balanza, porque hoy debemos ubicar este camino que descubría Santa Teresita del Niño Jesús
y que dibujaba hermosamente Miguel de Unamuno. Cuando decía, agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar, la hiciste para los niños, yo he crecido mi pesar. La verdadera riqueza ante Dios, tuya y mía, se vive desde nuestra capacidad de ser niños. Para que siendo niños demos la medida en la balanza de Dios. El tema de la balanza, aquí te pongo algunos textos bíblicos. Es un tema bello. En el libro de Job 31:6, donde está Job preguntando, indagando, cuestionando a Dios, el Señor refiere a Job que hay cosas que no alcanza a comprender porque están más allá de sus capacidades humanas. Y entonces Job llega el momento en que dice, muy bien, no conozco dónde nace el mar, ni puedo contar las arenas de la playa. Yo no sé dónde nace la aurora, ni dónde nace del corazón de la tierra los riachuelos. Y bueno, Job se manifiesta ante Dios con sinceridad que hay cosas que si físicamente no las entiende, mucho menos las cosas que trascienden, será difícil que las llegue a comprender. Y entonces dice Job, que él me pese en balanzas de justicia y que Dios conozca mi integridad. Habla de la balanza de Dios, balanza de justicia. Por eso esta balanza que Isaías también refiere como una balanza que mide la creación y sobre todo muchos elementos de la tierra. Dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? O sea, hablando de las mares, dice eso apenas lo inmenso del mar cabe en el hueco de la mano de Dios. Aquella expresión de Agustín, del niño que sacaba arena para meter en el pocito la mar, dice, ¿quién midió con su palmo, tomó la medida de los cielos? ¿Quién con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? Pesó los montes con la báscula y las colinas con su balanza. O sea, la balanza de Dios es de justicia, pero la balanza de Dios abarca todas las cosas. No obstante, adelante, lo más importante es que la balanza de Dios pesa sobre todo el corazón humano. En la balanza de Dios se pesa tu corazón y mi corazón. Y dice este texto de Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, ¿sí? O sea, entre nosotros podemos vernos que no tenemos impurezas, pero el Señor es quien pesa los espíritus. Si pareciera esta una expresión contradictoria, porque si hablamos de algo que es espiritual, sería algo inmensurable, inconmensurable, al menos en lo físico. Pero Dios sabe que tu espíritu tiene un peso y mi espíritu también. Él conoce, digamos, aquello que en su balanza puede tener un valor en mi espíritu. Y dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el hombre sondea los corazones. Pero el Señor sondea los corazones. O sea, el Señor conoce, llega a la profundidad. El Señor puede dimensionar totalmente los corazones del hombre. En ese sentido, bueno, conforme a esos textos bíblicos, los autores clásicos han utilizado esta imagen de la balanza, sobre todo cuando tratamos de ubicar la virtud de la persona. Pero dentro de esta lectura de los grandes maestros de la espiritualidad, invitan a que se acumule un mayor posible número de méritos para que en la balanza de Dios mis méritos hagan que el peso de mis pecados no sea mayor que el peso de mis méritos. Y entonces dice, haz tantas obras buenas como para cuando llegues a la presencia de Dios, el peso de tus méritos sea mayor y Dios vea que tus méritos son mayores que lo que hayas hecho mal, que hagas obras buenas para que en la balanza de Dios ganes la vida eterna. No obstante, vamos a lo que dice Santa Teresita del Niño Jesús, adelante, donde ella dice que este es el camino de la vida humana,
¿sí? De la vida de Rogelio, de la vida de Alicia, de la vida de Gloria, de la vida de Toño, de la vida de Ruth, de la vida de Fer, de la vida de Sergio, la vida de todos. Dice Santa Teresita, la vida se empieza en la pobreza del niño. Llega el momento en que esa vida de pobreza se convierte en vida de riqueza en el joven y el adulto, pero cuando un día esta vida se va a terminar, vas a regresar a tener nada. Y entonces dice Santa Teresita, si la vida empieza siendo pobre, si de pronto hay un momento en que la persona presume de su riqueza y la vida va a concluir en la pobreza, necio, esta misma noche morirás. Dice, pues yo me ahorro el camino, o sea, me mantengo siendo niña, me mantengo en la pobreza y así me ahorro el camino, simplifico el camino. Esto es lo que considera esta mujer santa. Ella tenía esa idea distinta y dice, bueno, entonces, para que no rompa yo este camino, que nazco con la pobreza, crezco con la riqueza y muero en la pobreza, pues que mi riqueza sea no hacer fortuna, ¿sí? Que esa sea mi riqueza. Digamos digamos, pueda presentarme yo bien cuando sea llamada a juicio, y dice, en la tarde de la vida compareceré delante de vos, refiriéndose al Señor, con las manos vacías. Dice, como voy a ir con las manos vacías, te voy a pedir que tú pongas en mis manos mis méritos. Y viene esta expresión de las últimas conversaciones. Dice, cuando pienso en las palabras de Dios, traigo conmigo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Me digo a mí misma que en mi caso Dios va a verse en un apuro. Yo no tengo obras, por lo tanto no podrá darme según mis obras. Pues bien, me dará según sus obras. O sea, porque yo quiero ser pobre, o sea, incluso de méritos. Adelante, dentro de este, eh, dentro de esta situación de vida cristiana, los autores que hablaron de la balanza conocían el símil de los méritos de Cristo principalmente. Y entonces, fue menester sobre todo ubicar lo que esta monjita dijo, lo que Santa Teresa de Lisieux mencionó, sobre todo invitándonos a que tengamos una confianza totalmente en la persona de Jesucristo. Y más allá de mis obras buenas y de tus obras buenas, o sea, confiar totalmente en la persona de Cristo. Y dice, esperamos que algún día podamos ser sometidos a una rigurosa purificación, a un desposeimiento, sobre todo para presentarnos ante Dios de la forma más favorable. O sea, igual que un pobre o que un niño, presentarnos ante Dios con las manos vacías. Adelante, vamos a la última diapositiva para concluir. Para aquellas personas que hayamos acumulado algún mérito en el platillo, es un camino circular. Desde la pobreza hasta la pobreza, pasando por un presunto enriquecimiento y pasando por un momento en que somos expropiados de ese enriquecimiento. Y entonces dice Santa Teresita, yo no me complico. O sea, nací pobre, moriré pobre, yo quiero vivir pobre. O sea, no tener más que lo indispensable, lo necesario. Y entonces dice que permanecer siempre en la pobreza, el no hacer fortuna, será vivir como niños. Y dice, el Señor ya nos había marcado. Si alguno de ustedes no se hace como niño, no entrará al reino de los cielos. El ser como niño, el no apegarnos a las cosas, dice, es el camino más breve para alcanzar la meta, para poder ingresar al reino. Y dice, a esa meta
llegaremos con las manos vacías, pero con un corazón rebosante. Pidamos a Dios, pues, que nos conceda, sobre todo, no ser presas ni de la envidia, ni de la codicia, ni de la avaricia, y que practiquemos en la vida con nuestros hermanos biológicos y con toda persona, claro, pero hoy mirar hacia nuestra propia casa, el poder ser solidarios y el poder ser subsidiarios. Todos en tu familia merecen que tú y yo seamos solidarios, pero hay personas que especialmente necesitan que tú y yo seamos subsidiarios. Y si podemos ser subsidiarios con alguien que vive en un desnivel distinto, seámoslo. Que Dios nos permita ubicar la relación familiar. Muchas gracias a todos. Gracias.